Hola y buen día. ¿Cuántos aquí que nos están viendo en esta tarde, este día, cuántos dan gracias a Dios por su gracia y su fidelidad? Ahora, ahí les va otra pregunta. ¿Acaso ha sido Dios bueno con usted? En su vida, por lo que está pasando, ¿Dios ha sido bueno? Ahí les va otra pregunta. Estoy iniciando este programa con muchas preguntas. Esta pregunta con un poco de sarcasmo o un poquito más sarcástica. ¿Están vivos este día? ¿Están respirando? Ok, si la respuesta fue sí, entonces usted tiene razón por qué agradecerle a Dios. Usted tiene razón por alabar a Dios. Usted tiene una razón de decir gracias, Señor, que me permitiste despertar este día. Gracias por, aunque no todo es perfecto, Señor, gracias por tus bendiciones. Ok, pues este año lo iniciamos con una serie de mensajes titulado Lugar Correcto y Tiempo Correcto. Lugar correcto y el tiempo correcto. Y el estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto tiene que ver con dónde estar, dónde, cuándo y Dios nos quiere. Esa es una buena manera de descubrir cuando estamos en el lugar correcto. Donde estamos donde Dios quiere, desea que estemos. Ese es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y la pregunta que les prometí que les iba a hacer cada semana, desde el principio les dije esto, es simplemente esta pregunta. En la temporada en que tú te encuentras, en este tiempo, ¿será que te encuentras en el lugar correcto, en el tiempo correcto? ¿Verdaderamente te encuentras donde Dios te ha llamado que estés en ese tiempo de tu vida? ¿Verdaderamente has respondido al llamado y le has dicho, Señor, yo quiero estar donde tú quieres que yo esté? Ahora, no te estoy haciendo, no te estoy preguntando que si todo alrededor de ti está perfecto. No te estoy haciendo la pregunta que si todo por lo que en donde tú te encuentras, que si todo huele rico, que todo es hermoso. No te estoy haciendo la pregunta que si estás de acuerdo con todo lo que está sucediendo en tu vida. No. La pregunta es la próxima. ¿Estás donde Dios te ha llamado que estés? Si tu respuesta fue sí, claro que sí, entonces eso significa que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Uno de los puntos mayores que quise comunicar claramente la semana pasada fue esto. Si el año 2021 va a ser un año como ningún otro, en este año no podemos ser egoístas. Por si acaso dice, a ver, pastor, como que no soy yo, como que está, hola. En inglés decimos, can you hear me now? Ahora sí me puedes escuchar, me puedes oír. Lo voy a decir de nuevo, si 2021 va a ser un año como ningún otro, no podemos ser egoístas. No, nuestro enfoque no puede solamente ser en nosotros. Sí, el Señor quiere bendecirnos. Sí, el Señor quiere abrir puertas para nosotros este año. Pero no podemos ser egoístas. Escúcheme, si Pablo y Silas hubiesen sido egoístas, si se hubieran enfocado solamente en su situación, o se hubieran quejado en lugar de orar, si se hubieran quejado con el Señor, con Dios, en lugar de conectarse con Dios, entonces los presos no hubieran sido ser libres de su situación. La vida del carcelero, su vida y su alma del carcelero no hubiera sido salva. Su familia, la familia entera del carcelero, ese día no hubieran sido bautizados si Pablo y Silas si ellos hubieran sido egoístas, eso no hubiera sucedido. ¿Acaso todo lo que ellos estaban pasando en ese momento era perfecto o era bello? No era perfecto. Pero
pero para ellos, aunque no todo era perfecto, ellos no les importaba. Lo que ellos entendían y sabían era eso, que ellos estaban exactamente donde Dios quería que ellos estuvieran. Por eso les he estado haciendo esa pregunta semana tras semana. Es algo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Les he retado, conéctate con el Señor, siéntate. Para aquellos que son parte de Iglesia Nuevo Día, les he retado, siéntate con tu esposo, con tu esposa, platica con tus hijos. ¿Será este lugar donde Dios nos quiere? ¿Es Iglesia Nuevo Día? ¿Aquí es donde Dios quiere que servimos? ¿O la iglesia que tú eres parte de la congregación? Hazte la pregunta, ¿será que aquí es donde Dios quiere que estemos? Es importante que te hagas la pregunta, porque si la respuesta es sí de parte de Dios, entonces estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y cuando llegas a ese entendimiento, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Aunque no me gusta todo alrededor de mí, no importa. Aquí es donde Dios me quiere en este momento. Pero el día de hoy quisiera hablarles sobre este tema. ¿Listos? El tema es un poquito diferente. El tema es lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Como pueden ver, el título de este mensaje de hoy es un contraste de lo que hemos estado hablando las últimas 4 semanas. Pero en mi opinión, la historia que estoy a punto de compartir con ustedes da una clara descripción de qué es estar en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Les voy a dar una historia bíblica que pinta una foto, algo muy claro de cómo se ve estar en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Y esa historia bíblica es la historia de Jonás. Vaya conmigo por favor al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, perdón. Jehová dirigió su palabra a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Taris y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Taris, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Taris, lejos de la presencia del Señor. Lejos de la presencia del Señor. El único paso de obediencia que tomó Jonás ese día, lo único que hizo correcto fue que se levantó. Todo lo demás que hizo, todos los otros pasos que él tomó ese día fueron pasos de desobediencia. Y yo sé que hay gente inteligente viendo esa programación. Y yo sé que muchos tienen conocimiento de la palabra del Señor. Y ahora se te prendió el foco. Tú piensas en ti mismo: ahora entiendo por qué se llama el lugar incorrecto y el tiempo incorrecto. Aunque hemos estado hablando de la importancia de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, la historia de Jonás es lo contrario. Jonás se encuentra en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Ahora quiero que usted entienda lo que voy a explicarle. Por favor, póngame mucha atención, porque esto lo que estoy a punto de compartir con ustedes llama mucho la atención. Mire, Jonás tiene el privilegio, bendición de poder oír la palabra del Señor, porque la Biblia dice que Jehová dirigió su palabra a Jonás. Jehová dirigió su palabra a Jonás. Lo vuelvo a recalcar: qué bendición, qué privilegio de poder oír del Señor mismo. Qué privilegio de poder oír palabra del Dios Todopoderoso. El Señor no solamente le habla a Jonás, pero el Señor detalladamente le da direcciones específicas de qué es lo que Él quiere que Él haga. Déjenme hacerles otra pregunta en este día.
Habrá una temporada en tu vida, en tu jornada, donde te has encontrado en una situación que tienes que hacer una decisión o varias decisiones, que son decisiones que verdaderamente puede cambiar la dirección en una manera grande de tu vida. Y tú llegas a la conclusión que si el Señor no te responde, no sabes qué vas a hacer. Y tu oración es: Señor, yo necesito que me hables. Señor, yo necesito oír palabra tuya. Señor, esta es una decisión o decisiones muy grandes que tengo que hacer. Señor, yo no me quiero mover hasta que tú no me digas. Lo vuelvo a recalcar: Jonás tenía esta bendición de poder oír de Dios y recibir dirección a donde él necesitaba ir, a cuál era el próximo temporada, el siguiente paso de su vida. Pero déjenme decirles que es algo que es aún peor de no poder oír de Dios. Yo sé que, y muchos dicen, yo sé que el no poder oír de Dios, yo sé que eso es algo que no se siente bien, que no es un sentimiento positivo. Yo entiendo, pero escúcheme, lo que es aún peor de no poder escuchar de Dios, eso es lo que es peor. Lo siguiente es sí poder oír de Dios, sí poder escuchar lo que Dios desea de nosotros y nosotros hacer la decisión de no hacerlo. Sí me quedé calladito por unos segundos. Sí estoy tomando una pausa. Es más, voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué? Porque yo quiero que piense en lo que acabo de decir. No escuchar la palabra de Dios es algo difícil, pero sí escuchar la palabra de Dios y sí recibir dirección del Señor, que eso sea claro. Y luego cuando nosotros decidimos no tomar esos pasos, eso es aún peor. Cuando decidimos tomar la dirección contraria de lo que el Señor nos está pidiendo. Escúcheme el día de hoy, mire, si no me quiere dar un amén hoy, no me tiene que dar un amén, pero sí deme un ouch. En el servicio de inglés recibí unos amenes y recibí bastante ouches. Ouch. Porque a veces la palabra de Dios, la verdad, a veces duele, como se dice por ahí. La verdad duele. Si no me da un amén, deme un ouch ahí donde usted está. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el Señor sí es claro con nosotros? Y el Señor sí nos hace saber qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros en nuestra rebelión o nuestra ignorancia o como usted quiere llamarlo, hacemos la decisión, dice: Señor, yo no voy a hacer eso. ¿Qué tal cuando tienes ese don? Cuando tienes ese llamado sobre tu vida. ¿Qué tal cuando cantas como bien bonito, pero no quieres usar ese talento? ¿Qué tal cuando el Señor sí te está diciendo dónde tienes que ir, pero tú rechazas ese llamado? ¿Qué tal cuando el Señor te dice: mira, yo necesito que en ese tiempo tú vayas y sirvas en esa congregación, pero tú corres a la otra congregación? A alguien le estoy predicando este día. No se me enoje, no se me enoje. Esta es palabra del Señor. Esto es exactamente lo que está haciendo Jonás en esta historia. ¿Qué pasa cuando no somos obedientes al Señor, a la palabra del Señor? Lo que pasa es lo siguiente: así como Jonás, nos encontramos tratando de huir de la presencia del Señor. Pero eso no tiene sentido común, ¿verdad? Porque Él siempre, el Señor siempre ha sido, es y siempre será. Él es alfa, Él es omega. ¿A dónde podríamos correr de su presencia? No podemos alejarnos de Él. Pero Jonás, eso por una razón u otra, no entendió. Él trató de huir de la presencia, del llamado del Señor. Y cuando nosotros decidimos no ser obedientes a la dirección que el Señor nos está dando, lo que sucede es que empezamos a oír del Señor, y en lo que finalmente llegamos al lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Alguien diga ouch en este día. Jonás ya sabía que era lo siguiente, pero
en lugar de ir la dirección, fíjese, cuando uno ve el mapa donde estaba Jonás, a donde Dios lo estaba llamando, era 500 millas hacia el este. Ahí estaba la ciudad de Nínive. Pero él decidió irse hacia el oeste, 2500 millas en contrario de lo que el Señor quería, la calidad, el lugar donde Dios quería que fuera. Jonás se encontró en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto de lo que Dios le estaba pidiendo de él. ¿Se acuerda cuando tocamos la semana pasada y las otras semanas sobre Pablo y Silas y los otros discípulos? ¿Se acuerda cuando ellos estaban viajando y ellos querían hacer algo bueno, ir a predicar la palabra de Dios en Asia? ¿Se acuerda que era hacia el oeste? Pero el Señor le dijo, no, el Espíritu Santo dijo, aquí no van a ir. Y siguieron viajando, iban a entrar a otra y dijeron, no. Y llegaron a la ciudad donde Dios quería que estuvieran. Fue su obediencia que los llevó a la ciudad donde Dios quería que estuviesen. Llegaron al lugar perfecto, llegaron, estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí Jonás es todo lo contrario. No está guiándose donde Dios quiere que vaya, sino que él está siendo egoísta y él se está yendo lo contrario de donde Dios está pidiendo de él. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando estamos en el lugar incorrecto, en el tiempo correcto, porque la Biblia nos da una clara descripción de lo que pasa. Vaya conmigo por favor al versículo 4, Jonás capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Mientras tanto, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ay, Jonásito, roncando a todo vuelo, a todo volumen, bien dormido. Jonás en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Jonás está echándose una siesta, un sueñito en el medio de una tormenta. Fíjese, la nave se estaba partiendo, la nave se estaba deshaciendo. Hay gente en la nave que está clamando a otros dioses. Hay gente en la nave que tiene miedo. Hay gente en la nave que están perdiendo su vida. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Jonás está bien dormido. Si hubiese un tiempo donde Jonás debería de estar despierto, era en este momento. Y yo sé que es fácil a veces empezar a decir, ay, mira este Jonás, y apuntar dedos y juzgar. ¿Qué tiene este hombre? ¿Cómo se pone a dormir? Pero me hago esta pregunta a mí mismo y se la hago a usted en este día también. Aunque es fácil apuntar y juzgar, ¿cuántas veces usted y yo, la iglesia que somos nosotros, nos encontramos en la misma situación, en la misma circunstancia que se encuentra Jonás en este día, en esta historia? Mientras el mundo se está quebrantando, viviendo en temor, mientras el mundo clama a otros dioses, a sus dioses, el mundo clama tratando de encontrar esperanza. El mundo está desesperado en ese momento, tratando de encontrar paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo usted y yo? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se encuentra dormidos. ¿Qué diferencia? Qué gran diferencia de estas historias. Cuando estaba yo estudiando
este mensaje, y ahorita al final les voy a compartir de nuevo, pero mi plan de ese mensaje, lo que es la carne de ese mensaje es algo un poquito diferente. Pero mientras yo estudiaba esta semana, cuando llegué a ese punto, cuando leí que Jonás se metió en la nave, en lo más profundo de la nave, y se quedó dormido, yo oí al Espíritu Santo, yo oí al Señor que me dijo: ahí pausa, hijo, ahí toma una pausa, porque necesitas declarar esto sobre mi iglesia. Así como Jonás dormía, así mi iglesia está dormida también. Necesito que le digas, que le prediques, que proclames a la iglesia, a mi iglesia, que es tiempo de despertar. Despierta tú que duermes, levántate y proclama, resplandece y dile al mundo que sí hay esperanza, y esa esperanza tiene un nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. El mundo tiene una esperanza. El nombre es el nombre de Jesús. Eso es lo que me dijo el Señor. Cuando Pablo y Silas se encontraban en ese lugar oscuro, en la prisión, se encontraban en el lugar correcto y en el tiempo correcto, y porque se encontraban haciendo la voluntad de Dios, porque estaban tomando pasos de obediencia, llegaron a ese lugar. ¿Y saben lo que sucedió? Todos los que le rodeaban en esa prisión recibieron y sintieron el poder de Dios. Los presos oían, dice la Biblia, y las cadenas de todos cayeron, y todas las puertas se abrieron. El carcelero, él entregó su vida al Señor ese día. Toda su familia se entregó, se fueron bautizados. Pero en esa historia es todo lo contrario. En lugar de que la gente alrededor de Jonás se encuentren recibiendo liberación, sintiendo el poder de Dios, no, en esa historia el pueblo, la gente en la nave se encuentra en un tiempo de caos, un tiempo de temor. ¿Por qué? Porque Jonás se encontraba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. ¿Por qué? Porque Jonás estaba viviendo en desobediencia. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto? Si hubiese un tiempo que la iglesia necesita estar despierta, este tiempo es hoy. Escuche mi corazón, por favor. Escuche la voz de Dios, por favor. Estamos en medio de una gran tormenta que se llama COVID-19, coronavirus. Estamos en medio de una pandemia que es una tormenta. Este no es el tiempo que la iglesia se meta debajo. Este no es el tiempo que la iglesia desaparezca. Este no es el tiempo que la iglesia esté dormido. Este es el tiempo que la iglesia proclame Cristo como nunca jamás. Es ahorita mismo. Cuando Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, en la prisión, la Biblia dice que era medianoche. Ese era un buen tiempo para quedarse dormidos. Pablo y Silas se hubieran podido visto uno al otro y empezar a comunicarse uno al otro. Mira Pablo, mira Silas, ha sido un largo día. Hemos pasado bastante ese día. Hemos pasado por tiempos difíciles. Yo sé que el Señor nos usó para que esta mujer fuese libre. Yo sé que nos golpearon, estamos heridos, estamos cansados. Es medianoche, vamos a dormirnos. Ellos tenían una oportunidad de descansar, pero ellos decidieron no quedarse dormidos. La Biblia es muy clara cuando dice: pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Pablo y Silas oraban al Señor. En lugar de dormir, empezaron a orar, empezaron a buscar de Dios, y por eso hubo un terremoto, un movimiento. Es tiempo que la iglesia deje de usar excusas porque estamos dormidos. Es tiempo de dejar de quejarnos. Es tiempo de despertar y reflejar y que resplandezca el poder de Dios a la gente que nos rodean. Fíjese el versículo 6. Si no puede decir amén, diga un ouch. No se enoje conmigo, le estoy predicando palabras del Señor. Versículo 6 dice así: así que el capitán bajó a buscarlo y le hace esa pregunta. Encuentro aquí un poquito de gracia en este versículo, porque la pregunta es esta:
¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Mire, yo sé que soy bien gritón. Soy bien gritón. Pero mire, la palabra predicar, cuando tú buscas la definición de la palabra predicar, es anunciar a alta voz. Yo sé que soy un gritón, porque me siento la pasión de Dios, me siento la emoción de Dios, el poder de Dios, y empiezo a gritar. Si no le gusta, bájale un poquito el volumen. Pero en este tiempo yo necesito que me escuche, porque esto es un buen ejemplo, porque a veces estamos bien dormidos, la iglesia está dormida y tenemos que subirle el volumen un poquito, tenemos que alzar la voz un poquito. Cuando usted quiere despertar a alguien, ¿verdad? Si es una emergencia, usted no va a alguien y dice, despierta, por favor. Mire, si en su casa se está quemando, usted no entra al cuarto y le dice, oh, mijito, mijita, despierta, María, despierta. No. Si si hay peligro, si la casa se está quemando, usted va a salir al voz, ¡hey, despierta! Esa es la misma situación. Entra el capitán a buscarle y dice, ¿cómo puede estar dormido en medio de esta situación? Le gritó, dice, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Iglesia, los amo en el amor de Cristo, pero déjenme hacerles esa pregunta. ¿Cómo puede ser que están dormidos en medio de esa tormenta? ¿Cómo puede ser que te estás quejando en medio de esa tormenta que estamos pasando? ¿Cómo puede ser que te estás volviendo más egoísta que lo has hecho en tu vida en un momento cuando el mundo nos necesita? Iglesia de Cristo, iglesia de Dios, no es el tiempo de estar quejándonos, no es el tiempo de división, no es el tiempo de pelear con unos con el otro. Ese es el tiempo de unirnos como nunca jamás y decir, Señor, yo levanto mi voz, Señor, en medio de esta tormenta yo clamo a Cristo, clamo al Dios poderoso. Iglesia, es tiempo de despertar. ¡Qué locura! Lo que acabamos de leer, ¡qué locura! Y la verdad que qué triste que uno que no era creyente vino a decirle a que sí era creyente, al hombre de Dios, al profeta de Dios. Uno que no era creyente vino a decirle al que sí era creyente, hey, despiértate y ora. Mire, este mensaje es para la iglesia. Si usted no tiene una relación con Cristo, este mensaje no es para usted. Este mensaje, yo sé que es un mensaje de un ouch, yo sé que es un mensaje fuerte, pero este es el mensaje que la iglesia necesita oír. ¿Cómo puede ser que uno que no era creyente vino a decirle al creyente que se levantara a orar? No puede ser, no puede ser. Es tiempo de levantarnos y orar y buscar al Señor. Fíjese lo que dice el versículo 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragare a Jonás. Déjame pasar por un segundo aquí. Para si usted no conoce la historia. Los marineros le hacen la pregunta a Jonás, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa tormenta cese? Dice, aviéntame de la nave, aviéntame hacia el mar. Y entonces va a haber paz, va a haber bonanza. Y exactamente es lo que hicieron. Lo aventaron de la nave. Y la Biblia dice que se calmó el mar, hubo bonanza. Pero dice, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y con esto voy a terminar. Con esto termino. El Señor había preparado, dice la Biblia, el Señor había preparado o tenía dispuesto, un gran pez. Un gran pez. Esto me llama mucho la atención por esta razón. Porque aún en su desobediencia, aún en nuestra desobediencia, cuando nos encontramos en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto, aún podemos ver el amor de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios. Porque Jonás, su vida no se perdió, no fue ahogado en ese mar.
sino que el Señor ya tenía preparado algo para él. En lugar de ahogarse en las olas de su desobediencia, el Señor preparó un lugar de salvación. Usted y yo deberíamos ahorita de estar muertos, ahogados en los mares de nuestros pecados, nuestra desobediencia, pero el Señor de tal manera nos amó a nosotros que dio a su único Hijo. El Señor nos ha prohibido una salvación que viene por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Entonces Jonás oró al Señor. Finalmente hizo lo que hubiera hecho en el inicio de esta jornada: orar al Señor. Porque orando, buscando la voluntad de Dios, esa va a ser la única manera que nos va a llevar al lugar correcto en el tiempo correcto. Escúcheme, la perfecta voluntad de Dios es estar donde Él desea que nosotros estemos. Ya casi voy a terminar, pero necesito que por favor me sigan prestando su atención, por favor. El día de hoy solamente les di una porción bien pequeña de que lo que voy a estar aplicando en unas semanas. En unas semanas les voy a dar lo más, si se puede decir de esta manera, la carne, lo que es un poquito más fuerte, más pesadito de este mensaje. Pero además déjame darle un poquito una ilustración pequeña, nada más. La razón número uno que Jonás llegó al lugar incorrecto en el tiempo correcto, la razón que llegó a ese lugar donde estábamos leyendo ahorita, es porque él no quiso ir donde Dios quería que fuese. ¿Por qué? Porque a él no le gustaba la gente de Nínive. Estaba contra ellos. ¿Por qué digo todo esto? Por esta razón. Él ya había conocido de Dios. Él había experimentado el amor, la gracia del Señor. Era un profeta del Señor. Y si usted conoce esta historia, y lo vuelvo a recalcar, voy a estar dando más detalles en unas semanas, pero escúcheme por favor. Él había experimentado eso, pero él no estaba dispuesto a compartirlo con alguien más. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, hermano, pastor, amigo? ¿Qué tiene que ver? Déjame decir rápidamente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios? Y ay, Señor, gracias porque me salvaste, porque me has sido libre. Pero de repente vemos a alguien que vive un estilo de vida que no está a nuestro favor, no nos gusta, y empezamos a juzgarlos. Como que para ellos la gracia de Dios no es suficiente. Para nosotros sí, ¿verdad? Pero para esa persona lo empezamos a juzgar. Y eso fue lo que llevó a Jonás a esta posición en su vida, a este lugar incorrecto, en ese tiempo correcto. ¿Por qué? Porque fue egoísta. Solo estaba pensando en sus sentimientos, lo que él no le gustaba. Pero el Señor lo estaba mandando, y de eso vamos a hablar la próxima vez que predico. Y digo la próxima vez por esta razón. Les doy este anuncio antes de orar. Yo voy a estar de nuevo aquí con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Voy a estar parado detrás de ese púlpito de nuevo el 14 de febrero. La razón que no voy a estar predicando el próximo domingo es porque tenemos el privilegio, el honor de tener un gran hombre y mujer de Dios, el pastor Jaime y Rosemary Loya, del sur de Texas, de San Benito, de Harlingen, por esa área. Un ministerio que Dios está haciendo cosas tremendas. Ellos tienen varias localidades con la iglesia Cross Church, y Dios está haciendo algo maravilloso en el sur de Texas. Mire, déjame darle una breve descripción quién es el hermano Jaime y la hermana, su esposa, la hermana Rosemary. Son gente que cuando se trata del ministerio han tenido mucho éxito, han alcanzado muchas almas para el Señor. Tienen, como le digo, tienen varias localidades en el sur de Texas, y Dios está haciendo cosas grandes. Les digo todo esto para decirle lo próximo. Así, con toda la manera que los acabo de escribir, son gente tan humilde, tan hermosa. Y créanmelo cuando se lo digo, que lo que el pastor Jaime va a estar compartiendo el próximo domingo va a ser algo que yo sé que tal vez no le dé un ouch, pero le doy muchos amenes,
muchos amenes, porque ya me platicó un poquito lo que va a estar predicando y va a estar tremendo. Y va a ser en el idioma español. Es más, que él habla el español mucho mejor que yo. So, comparta este mensaje, pero también hágale saber a alguien que la próxima semana va a estar con nosotros el pastor Jaime Loya desde San Benito, Texas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que esta palabra, aunque fue una palabra ouch, es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra alumine en donde estamos y que nos guíe a donde debemos de estar, Señor. Aunque fuese una palabra fuerte, Señor, que esta palabra, Señor, nos guíe a donde es el lugar correcto en el tiempo correcto, porque ahí es donde queremos estar, Señor. Porque tenemos suficientemente conocimiento de ti para saber que al estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en tu voluntad, ese es el mejor lugar, el mejor tiempo que podemos disfrutar en esta vida, en este mundo, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana. Adiós.